que digo que es embuste es que yo voy a hablar de imágenes. En serio, eso fue un gancho de pirata que me largaron. Porque, ¿qué imágenes va a presentar uno? Son las mismas imágenes. Y lo único que hay de diferencia entre la embarazada y el paciente normal con esclerosis múltiple es que la embarazada se limita mucho el uso del contraste, sobre todo el lineal está terminantemente prohibido, y el macrocíclico se usa con muy poco y con mucho miedo por el conocimiento del depósito en el cerebro de los niños. Entonces yo lo que he tenido que hacer ha sido ponerme a estudiar farmacología, y de lo que yo voy a hablar realmente es de qué pasa en el embarazo con la farmacología, que la mayoría de los que están aquí, quizás los únicos que no sepan más que yo, son los neurocirujanos, porque veo uno ahí por suerte, pero los neurólogos van a saber más que yo, pero nunca está de más hacer un pequeño recuento de qué es lo que ocurre. Epidemiológicamente nosotros sabemos, número uno, que generalmente ocurre la enfermedad en mujeres en edad reproductiva, que la mayor parte de las veces el inicio del cuadro es alrededor de los 20, 22 años y que la frecuencia máxima es de los 28 y que aparte de eso es una relación femenino-masculino de 3:1. Pero como me dijeron embarazo, yo tengo que meter a los varones aquí. Y hablaremos también de ellos. Porque, ¿qué pasa? La enfermedad se basa en que son factores genéticos y factores ambientales y sobre todo en enfermedades, para atrás, enfermedades poligénicas. El riesgo es de una persona en 800, si es familiar, aumenta un 3 a un 4%, en las mujeres, a un 2 a un 3 en los hombres, y mucho mayor el riesgo si es de 2 familias. Las mujeres tienden a tener menos hijos, que es ya hablando de la fertilidad. Tienden a tener menos hijos porque tienen miedo, porque hasta hace muy poco tiempo se les sugería, se les recomendaba que no tuviesen hijos, y no es hasta finales del siglo pasado donde esto empieza a cambiar. Y los cambios son pequeños, sí los hay, pero tienen la mayoría de las mujeres niños con un peso. Oye. ¿Es para atrás o para adelante? Fíjense cómo me ha dejado esto a mí, que no sé ni por dónde le doy. Complicado, yo prefiero estudiar neuroradiología o conectomics, ¿no? Generalmente los niños tienen un menor peso al nacer, la fertilidad no es igual, hay pérdidas con más frecuencia y hay malformaciones con más frecuencia. Sin embargo, en los estudios más recientes, y yo revisé sobre todo literatura del 19 hacia acá, 5 años, minutos más, minutos menos, aparte de eso señala la posibilidad de complicaciones de alteración de fertilidad por tratamiento con cifosfamida o mitoxone, y también el teriflunomida puede producir este tipo de trastornos. En el tratamiento de la infertilidad, que puede ser producto de estos temas o producto puro y simple de la infertilidad, se utilizan técnicas de reproducción asistida, que es la más frecuente que usan las pacientes. Si el TRA ha fallido, hay que notar que hay un aumento en las posibilidades de las recidivas y las recaídas, y el riesgo puede ser mayor, sobre todo si usan
antagonistas en vez de agonistas de la gonadotropina coriónica. El rol de la vitamina D es muy importante. Hay que administrarla de manera regular a la paciente en el embarazo. Hay que tener más referencias, hay más referencias recientemente sobre esta importancia y señalan que es muy importante que la madre tenga niveles por encima de esto, porque si no se duplica prácticamente el riesgo de que el feto, el producto, tenga esclerosis múltiple. Y por eso es importante mantener los niveles en la madre. Los problemas potenciales de fertilidad para los padres es que los medicamentos pueden causar problemas con la función sexual, incluyendo erección y la eyaculación. Aparte de eso, puede disminuir por el uso previo de citotóxicos que comentábamos anteriormente, y el riesgo de las malformaciones puede aumentar por el uso de algunos de los medicamentos modificadores de la enfermedad, y por esto se recomienda que en el caso de que hayan usado alguno de estos medicamentos, es bueno utilizar protocolos de excreción acelerados antes de que el padre contemple con la pareja la concepción. Entonces, una de las primeras cosas que se exige es esta. Usted quiere concebir, entonces ahí señalan todos los autores que el médico tratante, el neurólogo y o el obstetra deben transformarse en un equipo de trabajo. O sea, no es una cosa de que yo soy el neurólogo y ando por mi lado, y otra cosa que usted es el obstetra y anda por su lado. No. O sea, debe armarse un equipo. Y ese equipo tiene el compromiso de empezar el tratamiento del paciente que esté o no interesado en estar embarazado, porque muchas mujeres en esclerosis múltiple prefieren completar su familia, entre comillas, a no tratarse. Y eso es un arma muy peligrosa, un arma de doble filo. Otra cosa a considerar es el nivel de discapacidad que tienen los padres, porque los pacientes de esclerosis múltiple, hay algunos que no tienen gran cosa, pero hay otros que no sirven para nada. No te rías, tú lo sabes mejor que yo. Si hay gente que dentro del problema de la esclerosis múltiple no solamente tienen lesiones físicas, incapacidades físicas, sino que la enfermedad, como yo uso con frecuencia un marcador de animales caliente con fuego para señalar que el diagnóstico de esclerosis múltiple en imágenes debe ser muy racionalizado, es porque usted dice esclerosis múltiple y le está pegando un hierro caliente a un paciente, que quitárselo es prácticamente imposible. Y esto genera una preocupación adicional en alguien que ya tiene alguna discapacidad. El momento posible de cambio de tratamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Si su paciente o sus pacientes, varón o hembra, quieren tener hijos, hay que decidir cuál es el momento de cambiar el tratamiento, porque dependiendo de los tratamientos que estén llevando en ese momento, hay algunos que usted lo puede parar y embarácese mañana, pero muchos otros no es así. Hay algunos medicamentos que tardan hasta 2 años en eliminarse, usted lo sabe mejor que yo. Y ahí o hay que hacer una eliminación acelerada de los medicamentos, o hay que decirle, siéntese ahí, vamos a darle otra cosa y espere 2 años para tratar de quedar embarazada. Eso obliga a que ellos estén, primero, con la voluntad de cambiar el tratamiento, y segundo, que tengan la posibilidad económica o el sistema social donde estén
de que puedan cambiar el tratamiento. Entonces viene la planificación preembarazo. Tratamiento no farmacológico de síntomas. Bueno, muchos pacientes van a tener intestino y vejiga, rehabilitación del piso pélvico, pacientes que tienen fatiga, hacerle terapia ocupacional, actividad física, yoga, pacientes que tienen ataxia, fisioterapia o tratamiento para la ataxia si es medicamentoso. Y entonces se ve todo muy bonito, ya se acabó el tema aquí, pero ahí es donde empieza la cosa seria, que es lo que hablaba hace un momento. Al momento del diagnóstico y a intervalos regulares, el médico tratante o el equipo de médicos tratantes debe sentarse en una visita cualquiera, una visita regular o una visita que ustedes convoquen a tratar el tema. A tratar el tema porque esté embarazada ya o no esté embarazada, hay que mantenerle el apoyo técnico y emocional y sobre todo estar muy vigilantes a cambios que pueden ocurrir, porque en sentido general, si lo están pensando, hay que agarrarlo antes de que ocurra, porque lo ideal es que no ocurra fuera del conocimiento de los médicos tratantes, y los profesionales, nosotros, tenemos la obligación de velar por que eso así sea. Y la lista de recomendaciones llena la pantalla. Primero, bajo ninguna circunstancia, no posponer el tratamiento simplemente porque quiera estar embarazada, sino buscar un tratamiento que se le pueda dar y que pueda embarazarse en lo que se averigua el caso. Porque retrasar el tratamiento es aumentar la posibilidad de un progreso de la enfermedad. Segundo, no aumenta de esta manera el riesgo futuro de incapacidad, porque sabemos que es una enfermedad incapacitante. En tercer lugar, si quedan embarazadas, no lo pare inmediato. Reflexione si lo que le está dando, cuáles son los inconvenientes que tiene, si afecta o no el embarazo, etc. Y convencer al paciente, antes de que ocurran las cosas, de que por su cuenta no se haga el loco y deje de tomárselo. Y sobre todo volvemos a la vitamina D, que es una bobería, nosotros que vivimos aquí con el trópico y con este solazo, pero aquí hay mucho déficit de vitamina D. Porque el sol lo que ayuda es las modificaciones de la misma, pero no la da. O sea que las recaídas se reducen durante el embarazo, siempre están los fuñidos, pero el riesgo de recaídas va a depender de muchas cosas, entre ellas si usó agonistas de hormonas liberadoras de gonadotropina. Pero no por eso debemos desalentar a los pacientes. Debemos explicarle qué es y debemos de explicarle qué sabemos para que se resuelva. Y luego está el tema de la mejoría de los síntomas cuando están embarazadas. Y la enfermedad no debe influenciar el manejo obstétrico. Una paciente con esclerosis múltiple embarazada no es un embarazo de alto riesgo, es un embarazo normal. Es una paciente que está enferma de otra cosa. Y más que el obstetra hacer una algarabía de que es un embarazo de alto valor, de alto riesgo, no de alto valor obstétrico sí lo es, pero debe manejarlo como un embarazo normal bien llevado. Y el curso del embarazo. Lo normal es que pase bien y disminuye de manera neta el número de recaídas. Incluso se habla de un 80% de disminución en las recaídas. O sea que es un estado diferente para la paciente, que veremos después de dónde viene.
Sin embargo, aquí en el posparto aumenta la posibilidad de recaídas prácticamente en unos 3 meses, y las recaídas en los embarazos anteriores no predicen el riesgo de los embarazos que vienen después. No son predictores en absoluto. Y hay cambios sintomáticos durante el embarazo. Anecdóticos, pregunto yo. Anecdóticos. Porque todo lo que revisé hablan de que sí, de que mejoran notablemente, que las mujeres dicen que se sienten extremadamente bien embarazadas, que algunas dicen que ellas quisieran estar embarazadas todo el tiempo para sentirse como se sienten, pero no hay estudios, ni pequeños ni grandes, que hayan revisado este parámetro durante el embarazo. Entonces no hay documentación que podamos decir 5 casos, 10 casos se revisó, tuvieron esto, no tuvieron nada. Esto es anecdótico, pero aparentemente es así. Uno de los autores que revisé señalaba eso, que estoy cansado de oírle decir a mis pacientes, ay, que yo quisiera estar todo el tiempo embarazada de lo bien que se sienten. Yo no sé si tiene impacto el efecto del embarazo en el sentido de que querían tener su bebé, le sube el ánimo, etcétera, pero es una realidad aparentemente no verificada científicamente, pero ahí. Y después viene todos estos paqueticos que estamos viendo aquí, que ustedes eligen el que le quieren dar, y el impacto en la fertilidad. El interferón y el acetato de glatiramel no tienen prácticamente ningún impacto. Después hay un viaje aquí, de los cuales fingolimod y cifolimod no tienen efecto, pero hay otros donde afecta a uno las gónadas, otro afecta a las células germinales, hay algunos que afectan la fertilidad en animales, pero no en humanos, y hay algunos donde no hay data en los humanos. Y aquí ya viene cada uno de ellos, y esto es un poco más complejo. O sea, la selección que hay disponible, sobre todo en estos 2 artículos, y un artículo de un grupo de neurológicos del Reino Unido, que son los que yo encontré que eran más fáciles de entender para mí, y más fáciles de transmitir para ustedes, yo. La EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, y la FDA, comparativos, o sea, el interferón al inicio del tratamiento está contraindicado en la EMA. Sin embargo, en el 2019 lo retiró y puso que hasta la concepción y el embarazo, si es necesario, no se anticipan efectos en la lactancia y se puede usar. El FDA, en la primera parte, puede usarse solo si el beneficio potencial supera el riesgo potencial de efecto. Esto es un tema a discutir con la madre y los ginecobstetras. Y lo mismo, administrar con precaución a una madre lactando. No hay evidencia de si se excreta por la leche materna, que es otra consideración, y el cuadro de política, continuar hasta confirmar el embarazo. Paciente con enfermedad muy activa se puede continuar si el beneficio potencial supera los riesgos. Y eso es una cosa a considerar ustedes. Y otra cosa que señalan es, cuando usted diagnostica e indica, piense siempre, si está en edad fértil, que su paciente puede estar embarazada. Entonces, ¿hasta qué punto no sería interesante hacerle una prueba de embarazo? Acetato de glatiramel junto con el interferón son los que menos inconvenientes tienen.
Se les retiró la contraindicación en la etiqueta por el EMA en el 2017. Aquí dicen que puede usarse solo, es claramente necesario. Aquí se decide balanceando la terapia y la lactancia materna, y aquí 3/4 de lo mismo, considerar los riesgos. No hay conocimiento de que se secrete por la leche materna y se continúa hasta que se confirma el embarazo. En algunos casos, dependiendo la situación del paciente, se recomienda continuar. Aquí vienen los que se enredan. El dimetilfumarato, el rojo. No se recomienda, no se usa en mujeres que no tengan una contracepción adecuada. Se usa solo si es absolutamente necesario y el beneficio es mayor que el riesgo para el feto. Y decidir entre lactancia o terapia materna. O sea, los rojos son peligrosos, los morados o rosados son un poco más tenues. Aquí la FDA, paradójicamente, recomienda que si se justifica potencial en relación al riesgo del feto, y aquí 3/4 de lo mismo. Se desconoce si se secreta por la leche materna, pero sí se secreta en la leche de animales. Entonces, la práctica clínica manda descontinuarlos antes de la concepción y mantener una contracepción eficaz por un tiempo adecuado que prevenga los posibles residuos del medicamento antes de que quede en embarazo. Se monitorea con resonancia magnética y si es necesario se suspende la lactancia y se reinicia la terapia. Las recomendaciones para el fingolimod en rojo. Mantener contracepción eficaz. Eliminarlo toma 1 o 2 meses y luego de esos 2 meses se mantiene aún por 2 meses más una contracepción eficaz y está contraindicada la lactancia. Sin embargo, esto es EMA, la FDA usa la misma política, pero dice que contracepción adecuada en tratamiento y por 2 meses después, y usar solo si el riesgo del feto se justifica. Considerar beneficios frente a posibles riesgos, mientras que aquí está totalmente contraindicada. Se secreta por la leche en animales. Y en la práctica clínica, descontinuar antes de la concepción, mantener contracepción por un periodo adecuado, monitorear la enfermedad en resonancia magnética y se suspende la lactancia y, si es necesario, se reinicia la terapia. Sifonilimod, igual, prácticamente, contraindicada la lactancia. Aquí está contraindicado en el embarazo y no quedar embarazada por lo menos hasta 10 días después de parar el tratamiento. Considerar beneficios frente a riesgos, si se secreta en animales, y descontinuar la terapia por lo menos 10 días antes de concepción, manteniendo contracepción efectiva. Lactancia contraindicada. Teriflunomide, contraindicado de inicio. Usar procedimiento acelerado para eliminar la droga en caso de que el deseo o la necesidad por edad o lo que fuera es imperativo, y si además puede haber ocurrido el embarazo durante el tratamiento. La lactancia está contraindicada, el FDA igual, contraindicado, acelerado para eliminar la droga, y si planea un embarazo que ha ocurrido durante el tratamiento. Contraindicada la lactancia, se secreta por la leche materna en los animales, y contracepción eficaz durante el tratamiento y después, mientras la concentración plasmática sea mayor de 0.02 miligramos por mililitro, y señala nuevamente en la práctica clínica la prohibición de la lactancia. Cladribine, contraindicado también
No debe quedar embarazada hasta después de 6 meses de la última dosis. Lactancia contraindicada. No lactar hasta por lo menos una semana después de la última dosis, a pesar de que se desconoce si se secreta o no. La FDA contraindicado, no quedar embarazadas hasta por lo menos 6 meses, lactancia contraindicada. Y allí lo mismo, no quedar embarazada por 6 meses, si queda embarazada, suspender la terapia y la lactancia está contraindicada. Para que se lleven para su casa. El tratamiento nunca debe retrasarse. No se puede ni se debe posponer el tratamiento hasta que la paciente no complete su familia. Siempre considerar la posibilidad de un embarazo cuando usted indique el medicamento por primera vez. La frecuencia de recaídas se reduce mucho durante el embarazo. Muchos pacientes eligen parar, sin embargo, los medicamentos moduladores debe considerarse mantener el medicamento en casos de enfermedad muy activa. En caso de recaída, se pueden administrar esteroides en el embarazo y la lactancia. Y tener esclerosis múltiple no hace un embarazo de alto riesgo. Ya para terminar, el manejo es un reto en el embarazo, ya que la mayoría de los medicamentos modificadores están contraindicados en este periodo. En segundo lugar, el interferón beta y el acetato de glatiramel son las dos opciones preferidas en el embarazo y en la lactancia, en caso de que clínicamente sea necesario mantener el tratamiento. Y por último, el embarazo no protege de las recaídas que siguen al cese del fingolimod o el natalizumab, por lo cual los pacientes con altos riesgos de recaídas que requieran continuación de tratamiento, se puede continuar, sobre todo el natalizumab, sorry por esto. Se puede continuar el tratamiento hasta la semana 34. Para que vean por lo menos una imagen de una esclerosis múltiple. Me queda solo darle las gracias y dejarle una pequeña lista de todo lo que yo tuve que leerme con mucho cuidado y subrayar. Gracias por su atención.